Están llegando varias preguntas que quiero hacerles, pero quiero primero que conozcan a Felipe Bada. Felipe Bada es hostelero de Santander, tiene un restaurante en La Maruca, pero el 2 de abril le cambió la vida. Felipe Bada, buenas Buenas tardes. tardes. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ahora mismo bien. ¿Pero qué pasó? De escuchar. ¿Qué pasó aquel 2 de abril? Pues aquel 2 de abril yo había cerrado el negocio y estaba en casa, confinado, y salía a pasar algunos días, pero poco más. Me empecé a encontrar mal, entonces estuve toda la semana en cama con pastillas para eso, no podía ir a ningún sitio, y al final el viernes me bajaron para Valdecilla en una ambulancia, entré directamente, pues me hicieron una placa y directamente a la UCI. Como inducido estuve, creo que fueron 18 días. 18 días en coma. Sí. Luego salí, me pasaron a la planta, creo que estuve en la sexta un día o dos, y me subieron a la séptima. Y allí fue cuando ya desperté y empecé a verme el problema que tenía. Hasta esa fecha lo sufrieron la familia, no yo, porque yo no me enteraba de nada. Entonces ahí cuando salí ya era cuando me di cuenta que físicamente no me podía mover, no podía respirar, no comía por mí solo, no podía hacer nada. Había bajado 23 kilos y pues me encontraba, pues eso, no sabía dónde iba a ir a parar. Lo único que era que veía y respiraba, nada más. Bajaste 23 kilos, te quedaste sin musculatura. Sin musculatura y sin nada. Entonces, al no tener nada de musculatura y nada, los tendones se me deterioraron bastante y no me podía dar vuelta a la cama, no podía comer por mí solo. Gracias a las enfermeras que me daban de comer los primeros días. Y me decían todo. Entonces estuve allí hasta el 20 de mayo. Y para el 20 de mayo tenía una fisio todos los días, por cierto, muy maja, que fue la que me enseñó pues a respirar lo primero y poco a poco ir dando los primeros pasos. Y poder levantarme. Y bueno, pues ahí estuve hasta el 20 de mayo que me dieron el alta porque, me querían llevar a otro sitio a hacer rehabilitación, pero lo que me faltaba era musculatura, no podía hacer otra cosa. Entonces me fui a casa y en casa, pues como soy de buen comer, pues enseguida cogí peso y hasta junio que me llamaron otra vez de Valdecilla para ir a hacer rehabilitación. Y estuve haciendo rehabilitación pues hasta ahora, hasta el 20 y tantos de octubre. De no poder moverte a coger un andador, ahora todos los días proponerte andar entre 6 u 8 kilómetros a diario. Sí, ya me ha costado, pero poco a poco pues, he ido, pues, ya lo hacía antes, que era lo que me decía el médico que me había salvado, es que antes andaba, como soy diabético, pues andaba mucho. Entonces, la musculatura que tenía en las piernas y en el cuerpo era de que andaba todos los días. Como me gusta mucho comer, lo único que podía hacer era andar para bajar el azúcar. Y eso es lo que me ayudó un poco a no haber caído de todo. Y Felipe, ¿qué le dirías a todos los que nos están viendo? Hombre, pues que le diría a la gente que no lo ha pasado, que no es un juego, que te cambia mucho la vida. Pues eso, que tengan... Tranquilo, Felipe, porque estamos todos contigo. Ya me hago. En esto me cambió mucho, de que enseguida, físicamente, pues tengo muchas alteraciones de musculatura, de tendones, me duelen y cosas. Entonces, está mucho más sensible, no sé, muchas cosas. Te cambia mucho la vida. Saludamos a tu mujer que aparece y que te ha cuidado muchísimo. Buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas tardes. Acércate un poquito porque como tiene difuminado el fondo, si no, no te vemos. Aprovechamos para conocerte y saludarte. Y también tú has vivido algo que al final siempre hablamos de los enfermos, pero las familias de los enfermos sufrís muchísimo con algo tan desconocido, ¿no? Sí, también. Además, a mí me pilló que primero ingresó él y después lo tuve yo, lo que pasó que yo solamente he perdido el olfato y bueno, seguí, no estaba en casa, que no puedes ir a verle, que no estás con él, que no sabes cómo está algunos días, bueno.
pero yo creo que se puede. Y él tiene mucha fuerza de voluntad, mucho ánimo y todo. Lo que pasa que de vez en cuando, pues sí es verdad que esto antes no le pasaba nunca, pasaría lo que pasaría y ahora le pasa. Que le da bajoncillo. Pero bueno, nada pues, que no se pueda llevar. Un abrazo muy fuerte para los dos. Cuidaros mucho y muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros, con tu testimonio, Felipe, porque al final lo que queremos también con esto es que la gente sepa que lo que ocurre, los efectos secundarios que quedan, que tenemos que tener cuidado, que tenemos un gran hospital con grandes profesionales, pero como les hemos ido escuchando, el cansancio empieza a hacer mella y tenemos que cuidarles a ellos también. Es que los culpables somos nosotros, no ellos. Ellos no pueden hacer otra cosa. Si nosotros no procuramos arreglar esto un poco, ellos no son dioses para hacerlo. Yo me decía, vamos, mejor imposible. Pero tenemos que poner de nuestra parte las cosas. Muchísimas gracias, Felipe, por tu testimonio, de verdad, y cuídate muchísimo. Cuídate muchísimo. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo para todos.